Hola, ¿qué tal? Amigos de Saludable, les saludo en una videocharla más. Su amigo el doctor Ángel Vanegas. Esperamos unos segunditos para que se conecten. Hoy recuerden que teníamos una tarea que al final vamos a participar todos. Los invito a que demos consejos o nos platiquen de qué manera están ayudando a otras personas dentro de esta pandemia COVID-19. Bueno, vámonos al panorama internacional ya que se empiezan a conectar. Tenemos un total de casos confirmados en el mundo de 1.596.000 personas 496. Estados Unidos con 462.135 casos. España, muy por debajo, 153.222 casos. Italia con 143.626. Esos son los principales países con más casos reportados. Y ojo con esto, vuelvo a hacer el comentario de ayer, que lo hemos dicho todo el tiempo aquí y lo han dicho también nuestras autoridades. Todos los países están reportando sus números de casos confirmados, gente que le hicieron una prueba y salió positiva. Eso se convierte en un caso confirmado. Bueno, de estos casos confirmados, todos los países tienen un subregistro por muchas razones. Porque la gente, un tercio de todos los casos no tienen síntomas. Muchas personas tienen síntomas muy leves, se comunican con su doctor y reciben las indicaciones de caso sospechoso. Quédate en tu casa, asumimos que tienes COVID, quédate en tu casa, cumple tus 10 o 14 días para recuperarte y listo. Mucha gente a lo mejor, como lamentablemente ha sucedido en algunos países, pues ni acude a los hospitales porque están tan saturados que incluso fallecen en sus domicilios o en el camino al hospital. Y por todas esas razones puede haber subregistro. De manera que cada país, por su sistema de salud, por las condiciones geográficas, de población, etcétera, tienen un subregistro que puede ser de algunos de miles de casos extra o de decenas o cientos de miles de casos extra. Entonces, pero sí es muy importante porque hoy estuvieron con la fake news durísimo, que ya se veía venir, de que comparando los casos que se estiman aquí en México contra los casos reales de otro país, entonces diciendo con esta magnificación asimétrica de los casos, pues que en realidad México ya está como Italia, que México ya está como España, y esto lo único que genera es confusión, pero sobre todo mucho pánico y desconfianza, y eso es algo que a nadie le conviene. Y terminando con los datos a nivel internacional, y después de este paréntesis, pues ya vamos a cumplir casi con 100,000 personas que han fallecido en el mundo. El día de hoy se han reportado 95,506 hasta este momento. Y de personas recuperadas en el mundo, 354,006 personas que se han recuperado de COVID-19. Los datos aquí en México, hoy tenemos una situación relevante. Se suman 260 casos, menos casos que el día de ayer, más o menos 100 casos menos que el día de ayer, si la memoria no me falla. Tenemos un acumulado de 3,441 casos, pero acuérdense, 441 casos
Vamos a hacer el ejercicio, a ver, por ahí ayúdenme. 3.441 casos por 8.3. Esa potenciación del número de 8.3 son los casos estimados, los casos reales que hay en México. 3.441 son solo los casos que han sido confirmados. Tenemos 10.105 casos sospechados. Tenemos además se nos sigue aquí el caso relevante que no lo puse en la miniatura, pero se los voy a poner terminando este video. Que lo relevante es que fallecieron desafortunadamente si no mal recuerdo, son 20 personas en las últimas 24 horas, pero son 2 casos de mujeres embarazadas, o más bien una mujer embarazada y otra mujer en el puerperio, es decir, acababa de tener a su bebé, nació por cesárea. Lamentablemente, estas 2 mujeres padecían obesidad en grado extremo. Una padecía diabetes gestacional y la otra padecía hipertensión arterial. Es decir, eran embarazos de muy alto riesgo que además se complicaron con COVID-19. Es muy lamentable la muerte perinatal, o sea, la muerte que va cercana alrededor de cuando debe de nacer un bebé o durante el embarazo. Es un marcador incluso de desarrollo para los países. Es muy grave que mueran mujeres embarazadas o bebés cercanos o alrededor del parto. Desafortunadamente sucede esto en mujeres de muy, muy alto riesgo. Y pues bueno, el mensaje es que siguen siendo estas enfermedades crónicas, la obesidad, la diabetes y la hipertensión arterial, las principales enfermedades crónico-degenerativas asociadas a mal pronóstico en COVID-19. Sí, confirmo el dato, son 194 defunciones para el día de hoy y son 20 casos nuevos. Tenemos que la Ciudad de México, por todas sus características, sigue teniendo la tasa de incidencia más alta. La tasa de incidencia significa el número de casos más alto en relación a la población, y es de 10.08 personas por 100.000 habitantes. Esa es la tasa más alta de todo el país. Además, personas hospitalizadas, el 20%. Este número cada día va subiendo más, porque acuérdense que también son menos los pacientes que están llegando a los hospitales, porque los médicos estamos aplicando la definición operacional de caso sospechoso, y si el paciente no es de riesgo y no tiene datos de alarma como insuficiencia respiratoria, le pedimos que se quede en su casa y que tenga este periodo de recuperación de 10 a 14 días en su casa. 70% de los pacientes de todos estos casos reportados son ambulatorios. Hoy, de manera importante, se platicó, fue el encargado, el director del Sistema Nacional de Transfusión de Sangre, y nos platicó un par de cosas importantes. La primera es que, dada la contingencia, hay menos personas yendo a los bancos de sangre de los diferentes hospitales, sean particulares o sean públicos, a donar sangre. ¿Por qué? Porque pues, la gente tiene miedo, está resguardada en su casa cumpliendo su labor.
Esto no ha implicado hasta el momento actual un desabasto de sangre y hemoderivados. Sin embargo, es importante que las personas sanas de bajo riesgo, que vamos a poner una publicación para que estén conscientes ustedes de quiénes son ese grupo de personas, pues acudan a donar sangre y hemoderivados a los hospitales, porque no deja de haber gente que se accidenta, no deja de haber gente con leucemia, linfomas, cáncer, diferentes tipos de cánceres que necesitan sangre. Incluso los pacientes graves de COVID-19 pueden llegar a requerir transfusiones porque la médula ósea se paraliza en el contexto de sepsis, de una infección grave como es COVID-19. Entonces, en este momento no hay un déficit de hemoderivados, pero se estima que puede llegar a haber. Entonces, todas las personas de bajo riesgo podemos comunicarnos al Centro Nacional de Transfusión de Sangre, que está cumpliendo ya con lineamientos estrictos para recibirnos y poder donar sangre. Se están evitando los conglomerados y además telefónicamente se nos da una cita y se nos dice a qué banco de sangre más cercano a nuestro domicilio podemos acudir. No importa el tipo de sangre, mientras seamos personas sanas, personas en posibilidades de donar sangre, va a ser una labor altruista de buena fe en medio de esta contingencia. De la tarea que les platiqué al principio, que los estoy invitando a que por aquí compartan de qué manera podemos ayudar en esta contingencia, de qué manera podemos dar un poco de nosotros para ayudar a otras personas. Pues bueno, una de esas formas es donar sangre o algún hemodderivado en estos momentos. También nos platicaron de algo que ya hemos estado platicando, refiriendo aquí en las videocharlas de acompañamiento COVID-19, que es que los pacientes convalecientes, es decir, los pacientes que ya se curaron de COVID-19, tienen en su sangre anticuerpos que son útiles y que pueden extraerse por un procedimiento muy similar a cuando vamos a transfundir, que se llama aféresis, que es extraer esa parte líquida de la sangre, que es rica en anticuerpos en contra de ese virus que se llama SARS-CoV-2, y que las personas, sobre todo las más graves, pueden recibir esa carga de anticuerpos que le van a permitir tal vez salvar la vida o recuperarse más pronto con menos complicaciones. El Sistema Nacional de Transfusiones de Sangre está ya en posibilidades de recibir donación de plasma de aquellas personas convalecientes. Entonces, bueno, es una información que hacía falta que nos dieran y me parece muy oportuna que hoy nos la hayan compartido. Así es que una forma más de ser solidarios en medio de la pandemia de COVID-19 es acudir a un banco de sangre, que además va a ser uno cercano a nuestra casa, en quienes son personas sanas y en posibilidades de poder donar para ayudar a otras personas que en este momento tienen algún problema de salud y que requieren de nuestro apoyo. Muy bien, creo que estos son los temas importantes para el día de hoy. Vamos a leer comentarios. Espero su participación. Yamili Vargas me dice: buenas noches, doctor Vanegas, atenta a tu información. Buenas noches, Yamili, gracias por acompañarnos. Recuerden que de manera muy importante, el motivo de hacer estos videos es resolver dudas. Yo no soy una persona experta en el tema ni erudita, pero bueno, soy médico, soy internista
y todos los días trabajo unas horas para poder estar al día y poder compartir con ustedes. Habrá temas o asuntos que yo les diga, déjame ponerme a investigar, y al día siguiente lo podemos comunicar, porque pues no soy infalible, pero se trata de quitarnos de tanta fake news, que hay intereses muy oscuros atrás de la gente que genera falsas noticias, pero que al final nos hacen desconfiados de nuestras autoridades, nos hacen desconfiados de la gente que está al lado de nosotros, y caer en ese grado de desconfianza genera mucha zozobra, mucho pánico. Y además este momento del encierro, de la cuarentena, de tanto hablar de COVID-19 y de tanta catástrofe, nos pone en un estado mental muy vulnerable. Somos muy susceptibles, por lo tanto, con todo este contexto, a la depresión y a la ansiedad. Entonces, estar bien informados, pero no en exceso, es un ansiolítico, es una pastilla que nos baja la ansiedad. Pero también nos baja la ansiedad la posibilidad de compartir, de estar juntos un ratito todos los días. Por eso ustedes y yo hacemos el esfuerzo de acompañarnos unos minutos todos los días, para que este trago no sea tan amargo. Entonces esa es la esencia de acompañamiento COVID-19 de Saludable y su servidor Ángel Vanegas. Me dice Diana Belmont: hola doctor, cuídate mucho y gracias por tu información y sobre todo por tu tiempo. Pues gracias a ti por acompañarme, por acompañarnos y por tu tiempo también. Eusita dice: va creciendo muy rápido. Bueno, sí, el crecimiento obviamente cuando entramos en esta fase rápida de las epidemias, empieza en la fase 2 y que quede muy claro, todavía estamos muy tranquilos. Recuerden que será la última quincena de mayo y todo junio cuando esto se ponga muy fuerte, hablando de manera predictiva. Tenemos que tomar todas las medidas en este momento para que esa fase acelerada sea lo más benigna que se pueda. Que no todos tengamos que requerir de una cama de hospital al mismo tiempo. De eso se trata todo esto que estamos haciendo ahorita, las medidas de aislamiento social y las medidas de higiene tan sencillas como sanitizarnos las manos cada que nos acordemos, 20 a 30 veces al día, y sobre todo el lavado de manos por lo menos debe de durar 30 segundos. La técnica de lavado, pues aquí y en todos lados la tienen. No sé si haya dudas en ese aspecto, pero yo creo que ya todos tenemos la técnica de lavado de manos, que además es la técnica quirúrgica. Los médicos aprendemos desde que somos estudiantes de medicina, pero es una buena costumbre hacerlo y no dejarlo. Esta es una enseñanza que yo creo que nos hacen una gran diferencia, nos pueden hacer una gran diferencia en México por el antecedente de H1N1. Todos en general, no sé ustedes qué opinen, pero en mi experiencia, antes de que llegara H1N1, la gente en la calle no conocía las sustancias o los geles sanitizantes. Era una cosa totalmente ignorada. Es más, ni se vendían en las farmacias, esencialmente. Pero después de H1N1 tuvimos una gran lección sobre la higiene. Y ahora estos geles sanitizantes, que ahorita no hay por la gran demanda, pero se venden hasta en la tiendita de la esquina. Esa cultura, toda la gente
suele cargar algún gel, aunque sea en el coche. Los hombres no tenemos mucho la costumbre de andar cargando con cosas, pero no es algo, no quiero ser sexista, no tiene nada que ver, pero las mujeres, por sí tener la costumbre de cargar una bolsa, desde H1N1 casi todas las mujeres cargan con un botecito de gel. Eso estoy seguro que tiene que hacer una diferencia en el pueblo mexicano para afrontar esta pandemia. Entonces no olvidemos esa medida tan importante de prevención, esas dos: sano distanciamiento e higiene preventiva. Me dice Margarita Flores: gracias por la información de la donación y fomentarnos el ser altruistas. Bueno, pues realmente una epidemia es muy triste. Muchas personas se van a morir aquí en México y muchas personas están muriendo en el mundo, han muerto ya, pero las epidemias han acompañado a la humanidad, no es algo de ahorita. Es triste, pero vuelvo a repetir, no es nada nuevo, no es algo que se haya creado ayer. Propongo que olvidemos esas teorías también conspiracionistas. No ayuda en nada. Con teoría o sin teoría conspiracionista, las epidemias han sido un acompañamiento que ha tenido la humanidad desde sus inicios. Los virus siempre han existido y siempre han tenido la capacidad de poder enfermarnos, de matarnos y de replicarse rápidamente y tener el potencial de virulencia para generar epidemias, y dada la movilidad que tenemos en la actualidad, de generar pandemias. Y este proceso pues nos deja muchas cosas que reflexionar, como lo vulnerables que somos. Se nos olvida lo vulnerables que somos. Se nos olvida también que es parte de la vida también un día irnos de la vida misma, es decir, la muerte. La muerte es tan natural como la vida, pero ninguna de las culturas humanas, modernas o ancestrales, han podido asimilar la muerte como una situación natural o habitual. Todas las culturas tienen un ritual, un acompañamiento de la muerte, basado en creencias, en esperanzas, que nos permite tener un trago menos amargo. Es algo inherente a la condición humana el temer a la muerte. Sin embargo, hay que reflexionar que la muerte esencialmente es natural también. La vida no podría existir, el concepto como tal, si no existiera la muerte. Entonces, en esta vida pues hay que ser todo lo que queremos ser dentro de nuestras posibilidades y aceptarnos tal como somos. El éxito no es una receta. El éxito es algo que las personas definimos, y la felicidad también no es un concepto estático ni universal. La felicidad es un estado dinámico y es un estado que define cada quien. Pero lo que sí les puedo decir es que la felicidad es una condición que tenemos mucho mayor posibilidades de vivir y de buscar todos los días, cuanto más sencilla sea esta. Entonces, lo hemos platicado también, estos días de encerramiento, para los que tenemos el privilegio, implican también valorar la grandeza de nuestra familia,
de poder estar cerca de nuestros seres queridos de alguna u otra forma, a lo mejor a la distancia o a lo mejor junto con ellos, y ponernos a pensar en lo privilegiados que somos. Y ya después de esa reflexión, parte del desarrollo humano también implica trascender al poder tener un papel en la sociedad, un papel positivo. Una persona puede ser un empresario súper exitoso para él porque tiene mucho dinero, porque tiene un avión, porque tiene muchas casas, pero sus empresas no le dan prestaciones a sus empleados. Cuando hay una catástrofe como esta, su empresa no ayuda a nadie, al contrario, corre trabajadores, los echa a la calle. Le pesa pagar impuestos, cuando los impuestos pues son esenciales para que los países puedan seguir adelante. Y esencialmente esa no es una fórmula, al menos para mí, del éxito. El éxito tiene que ser, además de estar contentos con nosotros, una manera de poder trascender para los demás, poder regalar un poquito de nosotros, o mucho tal vez, a las personas menos favorecidas. Y ahorita es una situación en la cual tenemos un campo perfecto para poder hacer, aunque sea cositas así de pequeñas, para poder contribuir a que una persona o una familia o algunas familias tengan algo en su mesa hoy para comer, para que puedan tener algunos medicamentos que necesiten, para que puedan tener a lo mejor un gel sanitizante, para que puedan un adulto mayor no tener que salir de su casa, para que alguien que en este momento necesita una transfusión pueda contar con esa transfusión que le va a salvar la vida. Y hay muchos ejemplos. Yo la verdad es que por eso los invito, porque todos estamos en diferentes trincheras y todos podemos tener una versión mejor de nosotros y todos podemos trascender socialmente de diferentes formas. No todos tenemos las mismas posibilidades, no todos tenemos las mismas condiciones de salud, no todos vivimos en el mismo lugar, pero todos estoy seguro que podemos hacer algo. Verónica Serafín, precisamente ese tema era el que quería pedir si trataba la ansiedad al punto de no poder dormir. Bueno, Verónica, hay que buscar algunas publicaciones que he metido aquí y que las voy a repetir. Hay diferentes opciones para recibir ayuda psicológica por teléfono. Si usted vive en la Ciudad de México, puede recurrir al Locatel. Todas las universidades de los estados, algunas privadas también, las secretarías de salud de los estados y algunas asociaciones civiles, si usted no tiene a la mano el dato, usted dígame de dónde es y yo le puedo compartir, me pongo a investigar a dónde puede recurrir usted para recibir un poco de apoyo emocional por teléfono. Tal vez aquí en el chat haya personas psicólogas que puedan apoyar a personas de aquí mismo del chat y darles un poco de contención, por lo menos por teléfono o por redes sociales, que esto también es una manera, es una forma más de poder trascender socialmente. Entonces, Verónica, por favor díganos usted de dónde es para ver de qué manera le podemos ayudar con eso. Pero ahorita la contención por teléfono es muy importante. Recuerden también, he subido publicaciones en pro de restablecer o fortalecer la salud mental en esta época de tanta zozobra. Todos vamos o estamos flaqueando por ahí. Hay que ser honestos con nosotros mismos y pedir ayuda si la necesitamos.
Silvia me dice, los químicos con los que se están sanitizando las calles nos perjudican a las personas que tenemos alergias. Puede ser, pero mientras no te lo echen en la cara no hay ningún problema. Realmente se suele utilizar agua oxigenada y mientras no lo respires o no te caigan las mucosas no hay ningún problema. Tú dentro de tu casa no vas a tener ningún problema. Concha Castillo me dice, hola doctor, disculpe, el spray que se pone en las manos, ¿qué es o de qué está hecho? Pues mira, Concha, aquí yo tenía incluso reserva de alcohol en gel, pero se nos acabó y ya no pude conseguir. Entonces es alcohol líquido común y corriente al 70%, que perfectamente te puede servir para sanitizar tus manos. No necesitas más. Lamentablemente el alcohol parece que también está escaseando. Ustedes, ya como una medida extrema, si no consiguen nada, lo que pueden hacer es, para preparar 1 litro, aquí hemos hablado del cloro. El cloro, así como tal, es muy tóxico, pero quienes no tengan grandes alergias al cloro, no hagan dermatitis, que no se les irrite la piel, pueden recurrir a agarrar 1 litro de agua y le ponen 1 cucharada cafetera de cloro, y esa agüita la pueden poner en un envase como este, que tiene que estar bien cerrado porque si no el cloro se evapora, y en una botella de perfume o cualquier atomizador que ustedes tengan, se pueden sanitizar las manos así. Esa dilución, que es al 0.05%, sirve para sanitizarse las manos. Pueden usar también agua oxigenada, como les acabo de decir, la echan aquí y listo. Esas son opciones para sanitizarse las manos, porque ahorita el gel, si lo llegan a encontrar, desafortunadamente hay gente deshonesta que está vendiéndolo como 500 o 1000 veces su valor normal, y eso es una locura. Podemos recurrir a estas opciones que son igualmente efectivas. Jacqueline, bueno, nos está viendo la doctora Jacqueline. Bueno, no veo más. Un saludo a mi amiga Jacqueline también. Parece que es toda la interacción que tenemos el día de hoy. Pues bueno, el mensaje de todos los días. No hicieron su tarea, no me están diciendo, y vamos a esperar que lo hagan en el chat. ¿De qué manera se les ocurre poder ser trascendentes socialmente en medio de esta pandemia? ¿Qué van a hacer ustedes para ayudar a otras personas? O platíquenos qué están haciendo. Y esto puede animar a otras personas a que todos hagamos algo para ayudar a otras personas. Otras personas que no sean tan privilegiadas o que sean vulnerables en medio de esta pandemia. Eso es la empatía, es decir, poder trascender a nuestra familia, a nosotros mismos y pensar en los demás. Incluso puede ser cuidándonos mucho nosotros mismos, evitando la necesidad de una cama de hospital en este tiempo, y que se la quitemos a otra persona que la necesite más. Ahí eso podría ser una conducta empática, desde ahí. Y esto lleva muy de la mano a la responsabilidad de cuidarnos, de cumplir con esta jornada nacional de sana distancia y de cumplir con todas estas medidas básicas de higiene, de prevención. Y así estamos bien armados para esta pandemia. Responsabilidad y empatía. Pues yo les mando el abrazo virtual de todos los días, y mañana nos vemos en un acompañamiento más de COVID-19. Suficiente COVID por el día de hoy. Váyanse a relajar un poquito y descansen. Hasta mañana.